mayores datos o índices de desigualdad. Estas son algunas de las puntas del ovillo para en un futuro empezar a llevarnos al debate. Esta va a ser la primera de una serie de charlas y de trabajos que ya vienen realizando los compañeros en articulación con el Instituto Gino Germani. Hoy el panel está compuesto por Nicolás Dalorzo, es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es magíster y es doctor en Ciencias Sociales de la misma universidad, un militante de la causa justa y un amigo de la casa, que aparte tiene un título nuevo que es reciente, que es coautor de este libro, el cual también recomendamos, La justicia acusada, de Alberto Fernández. También nos va a acompañar Karina Rodríguez, que es una compañera también, una trabajadora incansable, que se desempeña como defensora oficial en el Departamento Judicial de La Matanza. Por ende, ella con su tarea diaria tiene el termómetro de cómo está la justicia en la provincia de Buenos Aires, de cómo está la justicia en el país, y tiene que asistir a aquellos que la justicia vulnera más y que la sociedad también vulnera más. Y por último, también un gran amigo de la casa que nos ha visitado más de una vez, que es una figura reconocida a nivel nacional por llevar los debates a los espacios donde muchas veces no podemos asistir y levantar la voz de lo que no tienen voz, el padre Paco, que es cura del Grupo de Acción por los Pobres, pero aparte también es enfermero y abogado, así que agradecer la participación. Pero antes de iniciar esta charla, este debate, quiero también presentar que está entre nosotros, nos acompaña Raquel Witis. Raquel es mamá de Mariano. Mariano fue asesinado por la Fuerza de Seguridad hace 20 años. Estamos en el aniversario del asesinato de Mariano, en el 20, estamos cerca del 20 aniversario. Así que antes de iniciar la charla me gustaría que ella nos comparta algunas palabras. Así que Raquel, ya tenés el micrófono abierto, podés expresarte. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. Sí, se cumplen 20 años de lucha contra la violencia institucional, 20 años del fusilamiento de Mariano y de Darío Riquelme, que muere al lado de él y era el joven que lo había tomado como rehén. Y este año, digamos, que la violencia institucional se ha profundizado en este aislamiento preventivo, hemos visto que se ha incrementado y que no hemos podido superarla en tantos años de democracia. Pensamos que queremos escuchar voces contra la violencia institucional y decidimos realizar una convocatoria que se llama Convocatoria Mariano y Darío 2020, y la idea es que no hay límites de edad, que escriban un cuento, una poesía, un rap, una canción, un haiku, y lo suban a la convocatoria. La página es Convocatoria Mariano y Darío 2020 y el mail es convocatoria Mariano y Darío 2020 @gmail.com. La idea es empezar a desnaturalizar esta violencia que no hemos podido superar, pero también la justicia es responsable porque muchas veces es muy dura con los pobres y benigna con el poder, con los hijos de poder o quienes portan uniforme. Es una justicia que debemos democratizar y que debemos cambiar. Hoy en día, si la comunidad quiere destituir a algún juez por mal desempeño, realmente las herramientas no sirven. Así que tenemos muchas cosas para cambiar adentro de la justicia. Esa es una. Y la otra, la selección de los jueces, ¿no? Y hacer un seguimiento y una evaluación, porque la responsabilidad que ellos tienen sobre la vida y la libertad de las personas es muy grande. Entonces necesitamos personas idóneas que ejerzan la ley responsable y equitativamente y no inclinen la balanza ni para un lado ni para el otro. Bueno, muchas gracias y los invitamos a escribir a la convocatoria Mariano y Darío 2020. Muchas gracias, Raquel. La vamos a estar difundiendo desde los espacios a los cuales pertenecemos y en los cuales militamos mediante las redes sociales. Te agradecemos la participación y abrimos la puerta a invitarte a una nueva actividad donde puedas participar con mayor antelación, avisarte e invitarte. La historia de Raquel, la historia de Mariano es un ejemplo, ya que Raquel no solo luchó por su hijo, sino por
por el otro chico asesinado en el mismo caso, porque la violencia no reconoce hijos, sino que la violencia se ejerce sobre todo. Por eso es un tema social y por eso la importancia de construir estos espacios. Ahora sí vamos a iniciar con la charla de debate. Va a iniciar Nicolás. Les recuerdo a los que están viendo en las redes sociales o a los compañeros que están acá dentro del Zoom que pueden escribir en el chat las preguntas cuando termina la ronda de expositores. Vamos a tratar las preguntas que propongan. Así que ya, Nicolás, tenés el espacio para empezar. Ahora sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los compañeros y a las compañeras de la Walsh, con quien nos venimos encontrando en distintas oportunidades, en la militancia, en el trabajo, en la producción de conocimiento. Para mí es un gran honor compartir este panel con Karina, con Paco, y bueno, y después de las palabras de Raquel, que ella sabe todo lo que la quiero y la admiro, así que para mí es un gran honor estar acá, y me parece que la convocatoria de pensar si es justicia que el Poder Judicial defienda a los poderosos, me parece un tema como central porque cruza muchas cosas, y a mí me gustaba como plantear algunas cuestiones que se me ocurren al respecto de esta pregunta, de este panel. Y lo primero que se me ocurrían eran tres escenas de nuestra historia, de nuestra memoria, ¿no? La primera escena la tenemos todos muy clara, que es la escena de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo reclamando justicia, ¿no? Ante el terrorismo de Estado, ante el genocidio, esas mujeres que se enfrentaron contra lo peor, digamos, contra ese terrorismo de Estado, levantando la bandera de la justicia, ¿no? Quería como traer esa escena, ¿no? Esa escena de nuestra memoria, de nuestra historia como pueblo. La segunda escena, también todos la conocemos, es la escena de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, digamos, y también, ¿no?, las escenas de movilización, de pedir que no haya impunidad, ¿no?, de tantas veces de nuestro pueblo acompañando el pedido de justicia, poniéndose a la cabeza, y tantas veces viéndose frustrado ese pedido de justicia. La tercera, bueno, un poco la contaron recién, que es la de Raquel Wittis, la de su familia, la de Jorge, la de tantas otras también familias que han luchado y tenido que pedir justicia por el asesinato de sus hijos a manos de la policía. Para mí Raquel es un ejemplo, es un faro, porque ella no solo pidió justicia por Mariano, sino también pidió que se haga justicia por Darío Riquelme, quien había secuestrado a Mariano ese día, pero se había entregado a la policía, y la policía también lo fusiló por la espalda. Entonces, me parece que Raquel, que le dio la mano a Ana María, la mamá de Darío, y la acompañó en ese proceso de lucha, también es otra escena que quería traer. ¿Y por qué digo de estas escenas de nuestra memoria histórica de la lucha por justicia? Porque creo que las historias de nuestras tradiciones, las historias de los pedidos de justicia, contagian, inspiran, ¿sí? Provocan nuevas historias, y yo sé, porque lo hablé con Raquel, cómo la historia de las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo fueron un ejemplo, y le inspiraron, y la comprometieron, y la impulsaron, y le dieron fuerza, ¿no? Y después voy a plantear algunas otras que tienen que ser faro, como la de Raquel, para inspirarnos a nosotros y a nosotras a poder pedir por justicia. Ahora, me parece que es importante distinguir, separar, diferenciar la justicia del poder judicial, ¿no? Entonces, cuando me parece que está bien planteado en el ejemplo, cuando dice si es justicia cuando el poder judicial, ¿no?
porque generalmente usamos justicia y poder judicial como si fuesen lo mismo, y claramente sabemos que no son lo mismo. Y las representaciones sociales que tenemos de la justicia, representaciones me refiero a las imágenes, ¿no? Lo que nos sale de sentido común son esas imágenes que quienes imparten justicia son instancias que son neutrales, ¿no? Que son equidistantes, que son equilibradas, que son, como dice, como el ejemplo de la imagen de la justicia, ciega, ¿no? Se tapa los ojos, ¿no? Porque no tiene que hacer discriminación sobre quienes juzgan, ¿no? En definitiva, las representaciones de la justicia son que el Poder Judicial es justo, o las instancias que imparten justicia son justas. Y bueno, yo voy a tratar de desmantelar un poco esas representaciones sociales, o voy a intentar desarmar esos sentidos porque creo que oscurecen muchas veces. Entonces, cuando hablamos del Poder Judicial, yo lo digo así, fuerte, claro y contundente, el Poder Judicial es clasista, es machista, es indolente con quienes sufren, es racista, ¿sí? Es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿sí? Y esto no es casual, no es casual, no es un error, digamos, no es un mal funcionamiento, sino que está vinculado a una selectividad penal, si hablamos en materia penal, de la que voy a referirme en un momento. Pero incluso el Poder Judicial, como Poder Judicial, en el sistema republicano, hay que, digamos, rastrear un poco, digamos, porque en esa división de poderes, el Poder Judicial es el único que no se rige por el principio de la soberanía popular, ¿no? Nosotros elegimos en elecciones al presidente, a la presidenta, elegimos a los diputados, a los senadores, o sea, el voto popular, la soberanía popular, digamos, elige a nuestros representantes del poder ejecutivo y legislativo. En cambio, desde la tradición republicana se piensa al Poder Judicial como un poder contramayoritario. Escuchen esto, contramayoritario, o sea, contra las mayorías. Entonces, por un lado está este anhelo de justicia del pueblo, y por otro lado está el Poder Judicial contramayoritario. Y esto me parece que no es menor. No es menor que a los jueces no se los elija popularmente, que sea muy oscuro cómo se los elige, cómo se los designa, cómo se los evalúa, cómo se los sanciona en caso de ser sancionados, cómo se los monitorea, ¿sí? Que sean cargos vitalicios o prácticamente vitalicios, que no tengan que rendir cuentas, ¿sí? Entonces, me parece que desde ese lugar es necesario pensar la oposición o la contraposición que se hace entre Poder Judicial y pueblo, ¿sí? La otra es esta selectividad, que yo les hablaba de la selectividad del sistema penal. No quiero ponerme acá a dar una clase de criminología, pero quiero decir algunos elementos, algunas pinceladas muy pequeñas que todos las podemos entender. Digamos, ¿qué digo con selectividad del sistema penal? Que el sistema penal, digamos, funciona a través de tres, vamos a poner tres filtros de criminalización. Uno es lo que está en el Código Penal, ¿no? Para que sea delito, tiene que ser una conducta típica, ajurídica, culpable, dice la teoría del delito. Pero para decirlo claramente, digo, para que haya delito, tiene que los legisladores, o decir, los diputados, los senadores, tuvieron que votar una ley que diga que tal conducta es un delito. Si eso no está escrito en el Código Penal, no hay delito, ¿sí? A eso lo llamamos criminalización primaria. Y ahí ya hay un filtro, porque hay un montón de conductas, hay un montón de prácticas que producen mucho daño en nuestro pueblo, que no necesariamente están dentro del Código Penal. Entonces, hay un montón de desprotecciones, vulnerabilidades y daños que se producen que no están en el Código Penal, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en los últimos 4 años hubo una fuga de capitales que generó un daño social tremendo a nuestro pueblo y no necesariamente está tipificado en el Código Penal. O sea, no necesariamente está en el Código Penal la figura de la fuga de capitales. Entonces, ahí ya tenemos un primer filtro.
Pero después hay una criminalización secundaria, y es cierto, hay delitos económicos que figuran en el Código Penal, pero no siempre son perseguidos. O sea, no hay una política criminal que persiga a los delitos de cuello blanco, a los delitos de los poderosos. Entonces, aún si tuvimos la suerte de que los legisladores hayan hecho un código penal que haya incluido figuras que toquen a los sectores poderosos, no necesariamente la política criminal, es decir, la política que lleva adelante la persecución de los delitos, toca esas figuras. No sé si me voy explicando. Pero después tenemos una criminalización terciaria, un tercer filtro, que es, en caso que hayamos tenido la suerte que está en el Código Penal y que la política criminal haya dado a buscar una empresa delictiva que haya producido un daño social y que los protagonistas, o sea, quienes hayan perpetrado esos delitos, hayan sido sectores poderosos, después hay que ir a juzgarlos. Y ahí tenemos una criminalización terciaria. Y esos sectores poderosos tienen los mejores abogados, las mejores influencias para condicionar a los jueces que sean probos, tienen los mejores sistemas para evitar ser condenados en una instancia judicial. Con lo cual tenemos un sistema selectivo, profundamente selectivo, que, como dije en un principio, es débil con los poderosos y poderoso con los débiles. Hay un montón de delitos que podríamos poner dentro de los delitos de los poderosos, digamos, y digo delitos sin decirme estrictamente en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque muchas veces las reformas permiten sociales, es decir, figuras que ocasionan daño social y que no necesariamente son delitos. Obviamente la trata de personas, ¿sí?, con fines de explotación sexual o de explotación laboral, la venta de autopartes de vehículos robados, el tráfico de drogas ilegales, el tráfico de armas de fuego, el mercado de servicios financieros ilegales, el tráfico de recursos ambientales, el tráfico de mercancías falsificadas, piratería marítima, fraude, robos de datos personales, cibercrímenes, delitos tributarios, contrabandos, delitos contra la administración pública, fraude económico, bancario, los delitos producidos en el mercado de capitales, y puedo seguir, delitos de criminalidad organizada, ¿sí?, de sectores poderosos, que son empresas delictivas que me arriesgo a decir que en el 99% de los casos tienen complicidad de otros sectores poderosos que los hacen posible, ¿sí?, que los permiten, que los habilitan. Voy a tomar una sola conducta que creo que genera un gran daño social para ilustrar uno de todos estos, que es la fuga de capitales. La fuga de capitales. En los últimos 4 años, en el gobierno de Macri, el Banco Central, según un informe de mayo pasado, calculó la fuga de capitales por 86.000 millones de dólares. ¿Sí? Es una cifra que me costó escribirla en una calculadora para poder ver la cantidad de ceros que tiene. ¿Sí? Y calculé, digamos, esto no necesariamente es todo producto de robo, pero sí estoy convencido que esta cifra fue producida y que el mismo informe plantea cómo se permitió, la política hizo posible, los sectores poderosos hicieron posible que fugaran del país esta cantidad de recursos que serían sumamente útiles en una situación como la que vivimos hoy de pandemia, ¿sí? También busqué en las noticias rápidamente cuánto costó hacer algunos de los hospitales modulares que se hicieron en emergencia en la provincia de Buenos Aires. Y haciendo un cálculo rápido, saqué una noticia del Cronista Comercial, o sea, de una prensa claramente no es oficialista ni K, digamos, y el costo a un dólar, digamos, al dólar oficial, es más o menos $2 millones cada hospital que se hicieron en la provincia de Buenos Aires en este tiempo. Con lo cual yo tengo que calcular que con estos 86.000 millones de dólares, para darnos una idea de lo que significa, hubiesen sido 43.000 millones de hospitales, para darse una idea del daño social. Y ahí me gusta usar a Bertolt Brecht, ¿no? Dice, es más delito, dice Bertolt Brecht, fundar un banco que robarlo, ¿no? Para mostrar algunas de estas cuestiones.
Después podríamos ver cuáles fueron las empresas, porque vamos a ver que esta fuga de capital está concentrada en algunas empresas, no son muchas. En pocas empresas, pueden mirar el informe, no lo voy a gastar, no les voy a cansar. Quiero volver a hablar de la justicia. Ahora ya no del Poder Judicial, sino de la justicia. Y la justicia es parte de los valores más sagrados de nuestras tradiciones, ¿no? El principio de no dañar al otro, de no dañar a mi semejante, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos por un lado un poder judicial y por otro lado estas luchas que les ponía estas primeras escenas al principio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos denunciar este poder judicial, como digo, desigual, inequitativo, racista, clasista, machista, y al mismo tiempo poder seguir reclamando justicia? Porque necesitamos justicia, nuestro pueblo reclama justicia, grita por justicia. Las injusticias que tenemos abundan, ¿sí? ¿Cómo podemos construir una sociedad, digamos, una sociedad que pueda tener entre sus valores no dañar a nuestros semejantes, ¿sí? De alguna manera yo quería plantear que es necesario poder quitar esas representaciones sociales que tenemos del Poder Judicial como equilibrado, como neutral, como ciego, digamos, y poder empezar que para hacer verdaderamente justicia hay que posicionarse de algún lado, y ese algún lado es el lugar de alguna manera posicionarnos y comprometernos con los débiles. En ese sentido, para mí es una gran alegría compartir este panel con Karina y con Paco, ¿no? Son dos integrantes de instituciones acostumbradas a juzgar, ¿sí? La justicia y la iglesia. Pero tengo la fortuna que en esta ocasión me toca compartir con el panel con dos compañeros que, lejos de ponerse en el lugar neutral, ciego, equidistante de los juzgadores, están posicionados y comprometidos con los débiles, ¿sí? Son herederos de las mejores tradiciones de nuestro pueblo, la búsqueda de justicia para sanar las heridas, ¿sí? Entonces me parece importante retomar, digamos, no tirar, digamos, uno cuando ve todo esto del Poder Judicial y le da realmente náuseas, poder recuperar el valor de la justicia. O sea, que nuestras náuseas y nuestro asqueo por el Poder Judicial no nos quite la sed de justicia. Nuestra patria nunca va a ser grande si no es justa. Para ello necesitamos ejemplos, faros, como estas tres imágenes que les proponía al principio, la de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, la de Raquel Huitis, que lucharon o como quienes lucharon contra la impunidad del atentado a la AMIA. Movilizaciones en contra de la impunidad del atentado a la AMIA sostenían una consigna que era justicia, justicia perseguirás, ¿sí? Que es un versículo del Antiguo Testamento, del Deuteronomio. Lo busqué la cita entera, y dice, la cita es: justicia, justicia perseguirás para que vivas y poseas la tierra que Dios te da. Y me pareció interesante, porque esa tradición, de alguna manera, esa consigna de justicia, justicia perseguirás, recogía otra tradición, que también era una tradición de lucha por la justicia y por el acceso a la tierra, por un pueblo y el acceso a la tierra, a una tierra compartida. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que las luchas por las justicias nos inspiran y son faros. Como fueron las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo para Raquel, como fue la historia del pueblo judío para quienes reclamamos que no haya impunidad en la AMIA, y para todos nosotros la lucha de Raquel es un faro para que no haya más, para que podamos erradicar la violencia institucional.
Estas justicias nos inspiran a nuestros pueblos y promueven las luchas por las justicias de otros. Nuestra patria nunca va a ser independiente, soberana, si en ellas no reina la igualdad y la justicia social. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Nico, por las palabras. Bueno, Karina, te toca seguir después de esta tamaña intervención de Nico, así que está todo en tus manos. Ahora sí, me había muteado. La verdad que sí, es un honor para mí participar de esta mesa. Les agradezco a los compañeros de la Walsh, te agradezco, Memo López, a vos también la invitación. La verdad que un gusto escuchar a Nicolás y por supuesto siempre al padre Paco también. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo hoy voy a tratar de contarles un poco cómo es el funcionamiento de la justicia por dentro, qué pasa cuando ocurre un hecho policial y cómo se ve a las personas que interactúan en ese hecho, que forman parte de esa historia. Como todos sabemos, existen en nuestra sociedad numerosos hechos delictivos, violentos, que generan gran temor. Es muy común ver por la televisión hechos de extrema gravedad o violencia, con testimonios tanto de las víctimas como de testigos conmovidos. Es común también escuchar que algún pariente o algún vecino o nosotros mismos hemos sufrido algún hecho de inseguridad, comúnmente algún robo y en casos más extremos algún homicidio. Cuando esos hechos son denunciados ya ante la comisaría o ante la fiscalía, ahí empieza a actuar la justicia. Y acá tenemos un primer concepto que hay que recordar, es importante recordarlo. La justicia no previene hechos. La justicia actúa una vez ocurridos los mismos. O sea, el Poder Judicial actúa sobre el hecho ya ocurrido. Por eso cuando de medios de comunicación se dice que hay mucha inseguridad y que la justicia tiene que hacer algo, en realidad eso es tarea de los que arman la política de seguridad, ¿sí? Porque una vez que el hecho llega a la justicia es porque ya se produjo. Y lo que hay que hacer es prevenir. Una vez producido, juzgar. Pero ¿qué pasa cuando se inicia un expediente penal? En general se escucha a la persona que ha sido víctima o a sus familiares o a algún testigo y la policía empieza una investigación que en general tiene que ver con preguntar en el barrio a determinados pibes que ellos mismos tienen identificados para saber, a ver qué es lo que se dice en ese barrio, qué se puede averiguar. Y con eso que averiguan, que a veces es fidedigno y a veces no, porque también tenemos ese problema, arman un informe y se lo llevan al fiscal. Y le dicen al fiscal, que es el encargado de la investigación en la provincia de Buenos Aires, le dicen que tienen esclarecido el hecho, la forma de funcionamiento. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal pide al juez de garantías o una orden de detención de la persona que es indicada o incluso un allanamiento en los domicilios de esa persona. Existen otros hechos en los cuales nosotros vemos también por la televisión, donde las personas que cometen un delito son directamente detenidas o por las víctimas o por algún vecino que vio ese hecho, y estas personas muchas veces, aún estando la autoridad presente, descargan su violencia contra la persona que acaban de detener. A partir de ahí tenemos a nuestro imputado o imputada a disposición del juez. Y ahí comienza la otra historia, que es la historia que nos ocupa, la de esta charla. Hacer empatía con la víctima es entendible, o sea, todos los que hemos sufrido hechos de inseguridad y el que no ha sufrido hechos de inseguridad y conoce a alguien cercano que lo ha sufrido, sabe del estado de vulnerabilidad en que la víctima se encuentra, sabe del temor, de la impotencia, de la bronca, que son todos sentimientos genuinos y comprensibles. Ahora bien, hay otra historia que genera menos
empatía, que es la que sucede con la chica o el chico, el joven o la joven que son detenidos. En general, como decía Memo, son jóvenes provenientes de familias carentes de recursos, de barriadas pobres o jóvenes con problemas de adicción. Ese es el perfil en general de la población carcelaria. Las cárceles no están llenas de gente que hizo negocios espurios, que damnificó a otros, que cobró intereses de más, que no pagó impuestos en grandes escalas, que teniendo grandes fortunas fugó dinero o se dedica a traficar drogas. En las cárceles no hay superpoblación de gente que ha estafado a otro, sea el Estado o a otro particular. La cárcel está llena de jóvenes de barriadas humildes que cometen delitos, sí, a veces graves y a veces no tanto. Ojo, la delincuencia no tiene que ver con el origen social. Todos sabemos que los pobres no son delincuentes. Al contrario, la mayoría vive sacrificadamente de su trabajo, se levanta temprano, se sacrifica y muchas veces incluso son también víctimas cuando en la parada del colectivo a las 5 o 6 de la mañana también le sacan sus pertenencias. Gente que delinque hay en todos los estratos sociales, pero los que están detenidos, en su mayoría, pertenecen a los barrios populares. Depende del hecho que se le impute, puede ser que quede más o menos tiempo esta persona detenida o detenido. No es verdad, como se instala en los medios, que entran por una puerta y salen por la otra. Sobre todo en estos últimos años, donde se ha abusado de la prisión preventiva y se ha deteriorado la posibilidad de acompañamiento para aquellas personas que han caído en la delincuencia y que puedan salir del encierro lo antes posible y lo mejor posible. Hay jóvenes que pasan mucho tiempo en situación de encierro. Lo más triste es que lo hacen sin recibir ningún tipo de educación o tratamiento que les permita corregir la circunstancia por la cual han sido encarcelados. Aquellos que tienen problemas con el consumo de estupefacientes y realmente necesitan un tratamiento, no les es brindado, lo que provoca que cuando recuperan la libertad vuelvan a caer en el mismo círculo vicioso, y ahí tenemos el tema de la tasa de reincidencia. Si bien nuestra ley de ejecución penal establece un sistema de progresividad donde la persona detenida tendría la posibilidad de estudiar o trabajar e ir pasando por distintos regímenes cada vez de mayor autogestión, en realidad el sistema penitenciario está saturado, está superpoblado, lo que implica que haya muy pocas vacantes para el estudio o trabajo, que los internos se la pasen de unidad en unidad, que muchas veces estén en condiciones inhumanas, y eso genera permanente pedidos de habeas corpus. Hay gente que duerme sin colchón, con baños que están constituidos por un agujero, faltan abrigos, no les dan elementos de limpieza ni comida suficiente, y ni que hablar del sistema de salud dentro de las unidades carcelarias, donde los internos son atendidos por otros internos, y tratar de que en algún caso los saquen a un hospital extramuro es muy difícil de lograr. Nuestro ordenamiento penal, nuestro código penal, ha sido modificado de manera desordenada. Esto es así, el código protege determinados bienes que nosotros llamamos bienes jurídicos, como son la vida, la propiedad, el honor, la seguridad pública. Cuando se escribió el Código Penal, había una escala donde la vida valía más que la propiedad, o sea, el que mataba tenía mayor pena que el que se robaba algo. A partir de manifestaciones públicas o de pedidos de justicia, o de mano dura, o de endurecimiento de penas, los legisladores han ido agravando las penas de determinados delitos, y eso hizo que de repente un robo con arma pueda tener más pena que un homicidio con un cuchillo. O sea, que hay delitos cuyos bienes jurídicos deberían estar mayormente protegidos que no lo están.
Así, por ejemplo, la simple portación de un arma de fuego en la vía pública hace que una persona pueda quedar en la cárcel sin poder recuperar su libertad. Y sin embargo, si va a robar en poblado y en banda, sí puede ser excarcelado. O sea, lo que quiero decir es que los parches que se han ido generando han generado ese descalabro, ¿sí? Pero volvamos al punto. Cuando una persona es detenida, es llevada primero a la comisaría, se la identifica y luego, dentro de las 24 horas, el fiscal le tiene que tomar declaración indagatoria. Ahí interviene el abogado defensor. Si la persona o la familia cuentan con fondos suficientes, se contrata un abogado particular. En cambio, si no, el Estado le asigna un defensor y ahí empieza a actuar gente como yo, que somos los defensores oficiales, que nos dedicamos a la defensa de cualquier persona imputada de un delito que no tiene medios para pagar un abogado particular. Se imaginarán ustedes la cantidad de defendidos que tenemos cada uno de nosotros, que no somos muchos ni contamos tampoco con el personal suficiente. Ahí empieza en nuestra tarea diaria el conocimiento de muchas historias, muchas de ellas muy conmovedoras, que involucran no solo a la detenida o al detenido, sino a su familia, que muchas veces incluye a las madres, que son las que peregrinan de oficina en oficina en búsqueda de rescatar a ese hijo o esa hija, mujeres detrás de sus compañeros, y muchas veces incluyen también víctimas inocentes, que son los hijos de las personas privadas de su libertad, que quedan en hogares desarmadas, al cuidado de algún tío, de alguna tía, de algún abuelo, que en general no tienen recursos como para poder hacerse cargo y hacen lo que pueden. Se dan historias, por ejemplo, de jóvenes como Agustín. Agustín es un joven que consume drogas y que cuando no consigue dinero para comprarlas, roba, pero a veces no le roba solamente a los años algún celular para vender, sino que también le roba también a sus padres para vender las pertenencias. Y esos padres, que en general son personas mayores y que ya no saben cómo manejarse, y que si bien en algún momento intentaron alguna internación, esa internación puede ser sostenida, y entonces es ahí cuando este muchacho, al que llamamos por ejemplo Agustín, con todos sus problemas a cuestas, cae dentro del sistema penal por haber robado, por ejemplo, unos celulares, y no solo estando detenido no se les brinda la asistencia psicológica y de tratamiento de adicciones, sino que de repente va a un juzgado y el juez, desde otra perspectiva y con toda la dureza, como decía Nicolás en ese caso, le aplica, por ejemplo, una condena de 4 años. ¿Qué pasa durante esos 4 años? Durante esos 4 años, Agustín, además de estar encerrado, sin hacer nada, de perder años de su juventud, sufre su mamá, que lo sigue a las distintas unidades carcelarias, que quedan lejos, que le va a llevar comida, porque lo que le dan no le alcanza para subsistir. En estas épocas de pandemia se han cortado las visitas presenciales, o sea, quienes están detenidos no tienen contacto con sus familiares. Lo que hacen los familiares igualmente es viajar y dejar en la puerta de cada unidad algún paquete con comida y con ropa para que se le entregue a su familiar. Se han permitido, sí, en la provincia de Buenos Aires el uso de celulares, que los detenidos tengan celulares para no perder del todo el contacto con sus familiares, por lo que algunos de ellos, los que tienen la posibilidad de tener un celular, pueden mantener algún contacto a través de ese medio. Y así como la historia de Agustín, se da la historia de Ayelén, y le pongo nombre como para que tengan idea, porque son historias reales y son historias que nosotros vemos todos los días. Ayelén es una chica de 28 años, mamá de 3 hijos, de 12, 11 y 8 años. La madre de Ayelén, o sea, la abuela de los chicos, estuvo presa cuando Ayelén era joven, y ella creció junto a sus 3 hermanos al cuidado de una tía que hizo lo que podía. Ayelén se enamora, tiene su primer hijo, al año el segundo y a los 3 años el tercero. No terminó la primaria, no tiene un trabajo, no tuvo en su vida quien la guiara.
Es así que a fines del año pasado, Ayelén, en amoríos con un chico de 17 años, pide un Uber, la pareja sube al Uber, el chico saca un arma y le roba al pobre conductor del Uber, que también es un laburante y que está haciendo un peso, le roba el auto, las pertenencias, todo esto con un arma de fuego. No pasó mucho tiempo en que la policía, alertada del robo de ese auto, intercepta sobre la ruta 21 a la pareja con el arma, con las pertenencias, con todo. Ayelén, entonces, que estaba arriba del auto, con un menor de edad, con un arma cargada, es detenida y el delito que a ella se le imputa, para que tengan una idea, tiene una pena mínima de 8 años y 9 meses de prisión. Sí, casi 9 años, o sea, más que la pena de un homicidio. 9 años en los cuales Ayelén va a estar fuera de su casa. Sus hijos van a crecer sin la mamá. La madre de Ayelén, la abuela, sale a vender por las calles para darle de comer a sus nietos y mientras tanto deja a estos chicos con la vecina. O sea, esta es una historia real, pero no es la única. Por la Defensoría pasan todos los días miles de historias como estas, con una carga emocional importante. ¿Se justifica el hecho? Claramente no. ¿Está bien que haya ido a robar? Claramente no. ¿Está bien que Ayelén estuviera con un pibe de 17 años en vez de estar con sus hijos? Y bueno, ahí si nosotros vamos a juzgar el accionar y la vida de esta chica desde perspectiva de la forma de ver de la clase media acomodada, como pasa en general con la justicia, los hechos se juzgan con otros parámetros y ahí tenemos un tema de discriminación importante. Señores que tienen otra forma de vida, que tienen otros privilegios, que tienen otras posibilidades, aplican con toda dureza el castigo selectivamente a personas que han crecido y que se han criado con otra realidad. ¿Qué pasa con el sistema establecido por la Constitución, que es el juicio por jurado? Ha habido algunos en el Departamento Judicial de La Matanza. El juicio por jurados implica que los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral puedan ser elegidos por sorteo para formar parte de un jurado de enjuiciamiento. Esta forma de juzgamiento, que como digo surge de la Constitución, es más democrática, si se quiere, en cuanto a la forma de juzgar, pero no soluciona qué tipo de delitos se persiguen y qué tipo de delitos llegan a juicio. O sea, porque el jurado intervendría cuando el hecho ya está para ser juzgado definitivamente. Bueno, esto es lo que pasa en la realidad cotidiana, esto y muchas historias más, que son historias de vida, que son historias reales, de gente que cae, de gente que sufre y de gente que la pelea. Creo que es importante conocerlas, saber lo que pasa, y no quedarse con el relato mentiroso de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra y que por eso hay inseguridad. El tema de la inseguridad es mucho más complejo. Depende de la educación, depende de la contención, depende de la posibilidad de mantención propia de los hijos, de los propios y de inculcar valores. Creo que es hora también de pedirle a los legisladores que se ocupen de una vez por todas del sistema penal en su totalidad, no construyendo más cárceles y aumentando las penas, sino dando un tratamiento constante y efectivo, seguimiento, tanto a los que han sido víctimas de un delito como a aquellos que han tenido un contacto con el sistema penal. Todo esto es para que podamos vivir en una sociedad más segura, más justa y más igualitaria. Muchas gracias por escucharme. Bueno, gracias Karina. La verdad que si somos críticos sobre el Poder Judicial, contar con defensoras oficiales tan comprometidas con quienes deben representar y con la realidad, entendiendo íntegramente el delito, la verdad que nos da un poco de tranquilidad saber que todavía hay un poco de esperanza. Bueno, ahora sí le damos paso al padre Paco, el padre Francisco Olveira, quien es, además de un cura reconocido, es abogado y nos va a poder comentar más o menos su postura y su visión.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias a la UOLS por invitarme y sobre todo por ponerme al lado de, bueno, de tremendo panel y de Raquel también. Yo soy cura y perdonar no es algo fácil, por más que el Evangelio diga que 70 veces 7 uno tiene que hacerlo. Y unir perdón con memoria, con verdad y justicia es todavía muchísimo más fuerte, ¿no? Después de lo que hemos escuchado, digo, no hay mucho más para añadir. Yo quiero empezar con un par de bienaventuranzas que dijo Jesús. Una de ellas dice, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Después de escuchar a esta defensora, después de escuchar a Nico, bueno, yo creo que sí, no vamos a perder la esperanza, vamos a ser saciados de justicia si la buscamos, ¿no? Justicia, justicia perseguirás. Y la otra es, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque en ellos Dios está reinando. Pareciera que ya larga data viene eso que ahora se llama lawfare, ¿no? De larga data viene el ser perseguidos por haber buscado transformar las cosas. En los últimos años, el atropello institucional del gobierno de Cambiemos ha llevado, creo yo, a un desprestigio del Estado en términos generales, pero del Poder Judicial en particular. Desde el momento en que se utilizó un sector minoritario de la justicia como herramienta clarísima de persecución política y de disciplinamiento social. Al mismo tiempo, además, se efectuaron recortes que llevaron a un colapso en infraestructura y a un menoscabo en las condiciones laborales de los trabajadores judiciales a lo largo y ancho de todo el país. Pero claramente se utilizó como herramienta de persecución política y de disciplinamiento social. Acá se estuvo hablando con mucha claridad de todo lo que tiene que ver, digamos, el Poder Judicial con el disciplinamiento. Por ahí dicen, ¿no?, que el derecho civil está hecho para defender a los ricos y que el derecho penal para callar y meter preso a los pobres. Yo digo con palabras que hoy no se le niega una causa a ningún kirchnerista o a ninguno en que realmente le ponga y le enfrente un poquito la cara a los poderes que realmente maneja el mundo. Hoy escuchaba en una noticia que en Bolivia, al que va por Evo Morales, ¿no? Como futuro presidente de Bolivia por el MAS, bueno, hoy mismo, mirá qué casualidad, hoy mismo le armaron unas causas por, no sé si especulado, porque se robó dinero, porque lo negoció, digamos, en distintos contratos que hizo el Estado cuando él era ministro de Economía. Bueno, metió la mano en el bolsillo. Hoy no se le niega una causa a nadie que esté del lado nacional y popular. Creo que es absolutamente evidente, pero creo también que nosotros tenemos una historia en la Argentina de un poder judicial que es a nivel mundial en lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, con los derechos humanos, también es todo un ejemplo, así que también tenemos historia de que las cosas pueden cambiar. Después,
a nivel de los barrios, nosotros decimos ningún pibe nace chorro, que es lo que se acaba de hablar en las dos exposiciones anteriores. Robás un celular y vas preso, es tu guita en los paraísos fiscales, y tuvimos que escuchar al propio presidente de la Nación, el señor Gato Macri, diciendo que no era ningún delito. Y sí, claro, no era ningún delito. No era ningún delito porque ellos hicieron las leyes, como recién lo acabamos de escuchar. Y ni siquiera eso, cuando hicieron el tema de blanqueo de capitales, había quedado por fuera de esa ley la posibilidad de que los familiares directos pudieran blanquear, y después hubo un decreto de necesidad y urgencia, bueno, o un decreto, no sé si era de necesidad y urgencia, que lo permitió. Bien. La otra pata de la que yo quiero hablar es de la dificultad del acceso de las personas más humildes de nuestros barrios a la justicia. Y hay una razón, hay muchísimas razones, pero hay una muy, muy sencilla. Por lo general los tribunales quedan muy lejos. ¿Sí? Yo vivo en estos momentos en Libertad Merlo, y si tengo un problema judicial tenemos que ir al departamento de Morón. Hace años que está definido que se va a abrir un departamento judicial por esta zona, pero no existe. Así que si a veces no tienes ni para darle comer a tus hijos, tampoco vas a tener para cargar la SUBE y dedicarte a ir hasta los tribunales de Morón. Nosotros nos cambió la vida. Realmente cuando yo vivía en Avellaneda, que teníamos también los juzgados, los teníamos en Lomas de Zamora, también en la Loma de por ahí, ¿bien? El que nos hicieran un lugar descentralizado en Avellaneda. Bueno, ya era lo mismo. Hasta a veces caminando uno podía ir a enfrentarte con ese monstruo que es tantas veces la justicia, pero por menos teniéndola un poquito más cerca. Y hay dos herramientas que nacieron durante el kirchnerismo, que son Atajo, que depende de la Procuración General de la Nación, que se armó en el tiempo de Gilles Carbó, que es, digamos, la Procuración General de la Nación, saben, los fiscales, ¿no? Los que tienen que defender digamos, al pueblo, por decirlo de alguna manera. Atajo son oficinas descentralizadas de la Procuración General en los barrios, en las villas, en los asentamientos. Y hay otro que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que es lo que se llaman los CAG, que son los Centros de Acceso a Justicia, aunque todos le decimos a la justicia, y que son también abogados en nuestros barrios, en nuestras villas, en nuestros asentamientos. No se pueden imaginar, bueno, sí se pueden imaginar cómo cambia la realidad cuando vos tenés un abogado, una abogada del Estado, que además tiene la mentalidad de quien habló antes, de los que hablaron antes que yo, de la y el que habló antes que yo, que realmente tiene el deseo de que la justicia se acerque a nuestros barrios, ¿no? Yo puedo decir que te cambia la vida un barrio. Nosotros tenemos ahora un centro de acceso a justicia acá en el asentamiento donde vivo, en Libertad, y cosas que uno se vuelve loco, desde un DNI, desde una UH, desde una plata que el papá tiene que pasar a la criatura y que no pasa,
desde violencia de género, desde defensa del consumidor, en fin, un montón de cosas que te queda tan lejos, ellos lo hacen posible. Bueno, no por casualidad, durante la época macrista se intentaron cerrar y no pudieron por la pelea de los trabajadores, pero sí redujeron al mínimo las expresiones tanto de atajo como de acceso a la justicia. Así que abogo porque tengamos gobiernos que sean nacionales, que sean populares, donde se mire desde los últimos, donde se miren desde los pobres, y por tanto se pueda entender algunas cosas que después se traducen en hechos, se traducen en atajo, se traducen en acceso a la justicia, que no son solo abogadas y abogados, que son psicólogos y psicólogas, que son trabajadores sociales, también para tener una mirada integral sobre la persona, sobre la problemática que se está llevando a cabo. Porque como bien nos contaban hace un rato, la justicia no son leyes frías, sino que son Agustina o Agustín, son Mariela o Luis, con unas historias muchas veces bien jodidas en las espaldas. Así que termino con esto: fomentar la descentralización del sistema judicial. Creo que también hay que ampliar los sistemas de acceso a la justicia como atajo y como CAJ, el centro de acceso a la justicia. Tenemos que reforzar fueros específicos como tribunales del trabajo, de la seguridad social y de consumo. Ojalá alguna vez adoptemos un lenguaje judicial llano que lo pueda entender el común de la población. Y, por supuesto, si hubiera un poquito más de celeridad en la justicia, también sería algo muy, muy importante. Transparencia en los sistemas de selección, nombramiento y sanción de jueces, y también creo que le falta y tenemos que abogar por la igualdad, la diversidad y el género, un fuero descentralizado de la mujer y la diversidad, para que también eso empiece o siga profundizándose en nuestra patria. Gracias. Bueno, gracias, padre, por la intervención. Acá llegaron algunas preguntas que fueron llegando al mail, además de todos los saludos que les hacen a los tres y el agradecimiento. En primer término, entiendo que va dirigida a Karina, pero puede ser ampliada a los tres participantes del panel. Dice lo siguiente: la Correpi, Organización de Derechos Humanos, en los últimos 2 o 3 meses hizo un informe de 102 casos de desaparición y casos de gatillo fácil. ¿Qué opinión pueden dar sobre eso? ¿Falla el sistema de por qué protege a los ciudadanos y las ciudadanas? Es así redactada esta pregunta. ¿Puede cualquiera de los tres pedir la palabra? No sé si Nico, Karina o... Ahí es Nico. Sí, se cortó un poco cuando estabas leyéndola, así que tengo la impunidad de poder contestar cualquier cosa. No, lo que entendí sobre los casos de violencia institucional en el último tiempo y unos informes que hubieron. Bueno, sí, creo que, sobre todo a mí lo que me da la sensación, digamos, los que venimos siguiendo los distintos casos de violencia institucional, es que lo que hizo la pandemia, me parece, es visibilizar cosas que existían hace mucho tiempo y que eran muy estructurales y persistentes. Y al mismo tiempo, al incorporar
digamos, mucha presencia policial en las calles, también eso tal vez amplió esos patrones. Pero lo que decía Raquel en un principio me parece que es importante, digamos, que desde el 83 para acá, digamos, tenemos una deuda pendiente que es la violencia institucional, digamos, como un patrón estructural del funcionamiento de las policías. Y eso es una deuda que tenemos como democracia. Y eso cobra muchísimas vidas y daño social, familias destruidas, digamos, barrios sometidos, disciplinamiento social, estigmatizaciones, racializaciones, o sea, es un problema que tiene muchísimas aristas, que está vinculado a lo policial, pero también violencia institucional, es mucho de las cuestiones que planteaba Karina en el sistema penitenciario, por ejemplo, en los sistemas de llamados sistemas de seguridad para problemas vinculados a adicciones y consumos problemáticos. O sea, yo creo que no tenemos dimensión del problema de la violencia institucional. Lamentablemente la pandemia lo puso con mayor visibilidad, ¿no? Y tal vez el caso de Estados Unidos y lo de Facundo, que tuvo mucha difusión entre los organismos de derechos humanos y de la militancia en general, permitió una mayor iluminar más y que también con los celulares se pueda filmar mucho más a la presencia policial en las calles. Pero yo no veo algo muy novedoso, lamentablemente, sino que veo patrones recurrentes que las barriadas pobres la viven cotidianamente, digamos. Me parece que la diferencia tal vez es que le tocó a otros sectores también, ¿no? De clase media, de tener que estar sometidos a un control policial territorial, como sucede en muchos barrios todos los días, con pandemia o sin pandemia. Creo que ese último punto, Nico, sintetiza todo, ¿no? Otra pregunta que puede... Una cosita, Memo, si me permitís. Para nosotros desde la Defensoría, que también recibimos ese tipo de denuncias que nos dicen que tal o cual causa fue armada o de vejaciones dentro de las comisarías y ese tipo de situaciones, es muy importante el acompañamiento de las organizaciones. Yo, por ejemplo, soy de La Matanza, me apoyo mucho en lo que es la PDH y en lo que es la gente que trabaja en el territorio, como para actuar en conjunto y tratar de denunciar esos hechos y seguir adelante hasta dar vuelta a la situación, ¿no? Imagínense que es un trabajo de hormiga para nosotros, pero cuando estamos acompañados por los organismos, la verdad que es más fácil y nos sentimos más contenidos en esa lucha. Gracias, Karina. Ahí hacen una consulta en cuanto a las prisiones preventivas. Sabemos que el principio de inocencia es un principio, una garantía constitucional, y los dos presupuestos que tienen las prisiones preventivas en el Código de Formas es la posibilidad de entorpecer la causa o la posibilidad del peligro de fuga. Entendiendo estos dos presupuestos, ¿cómo se explica la gran masa de población carcelaria que están con una prisión preventiva, alojados en las prisiones, siendo que frente al derecho hoy se consideran inocentes hasta no tener una sentencia? Si me das el micrófono te cuento. Sí, en general lo que dice es eso, que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que salvo que exista peligro de fuga, de entorpecimiento probatorio, deberían estar en libertad. Lo que sucede en la realidad es totalmente lo opuesto. Los jueces de garantías, de los cuales yo les hablaba antes, son los que deciden las excarcelaciones cuando nosotros se las pedimos una vez detenidas las personas, y en la mayoría
de los casos resuelven, salvo que uno llegue a un acuerdo de finalización de la causa, que eso se llama juicio abreviado, y la causa se termina ahí, si no deciden que la persona siga en prisión hasta que pase una segunda etapa, que es la etapa de juicio. El problema que hay ahí es que para llegar a una etapa de juicio, el código da hasta 1 año como para hacer la investigación. Entonces nos pasa que muchos delitos que no son tan graves tardan ese tiempo en llegar a un juicio y los jueces de garantías deniegan esas apelaciones diciendo, por ejemplo, que hay peligro de fuga por la pena en expectativa. El otro problema que tenemos es que ante que resuelve el juez de garantías se va a la Cámara de Apelación y Garantías. En Matanza tenemos 2 cámaras de apelación y garantías que realmente las resoluciones siempre avalan a lo que dice el juez, lamentablemente. Existe un miedo por parte de los juzgados de dejar en libertad a una persona, que después esa persona cometa otro delito y salir los jueces escrachados en los medios de quién es el juez que dejó en libertad a esta persona. Y entonces, en vez de aplicar la ley, de acuerdo a lo que corresponde, se cuidan y la gente queda detenida. Es eso básicamente lo que pasa. Ahí el padre Paco, si quiere intervenir. No, está bien. Quería mostrarle esto que dice, a mí también me mató la policía, del gauchito Antonio Gil. Y lo otro, bueno, más allá de lo que nos acaban de decir, ¿no? De disciplina, está claro que en la época macrista se utilizó la prisión preventiva como una forma de disciplinamiento social y de persecución política, lo que yo decía antes, ¿no? Ahora se me fue, iba a decir la doctrina Chocobar, pero no la doctrina Chocobar, el oro, cualquiera, Karina o Nico me lo dirá ahora a ustedes, este juez, ¿no? Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Nada, se utilizó y, a ver, hasta el Papa Francisco habla claramente, ¿no? De que hoy en día, para ser un fiscal, para ser un juez, para ser un defensor oficial, digamos, hay que tener muchos ovarios o hay que tener muchos, huevos. El Papa Francisco no lo dice así exactamente, ¿verdad? Lo dice con otras palabras, pero está escrito, ¿no? Es decir, cómo hoy una de las consecuencias más claras para las personas, para los jueces, los fiscales, los defensores, si realmente hacen la justicia, que van a ser perseguidos. Por eso yo empecé con bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia. Y eso mismo le ocurre también al que, se juega contra los poderes instituidos. Hoy eso está muy estudiado y muy, muy claro. Ya no es tan fácil dar golpes de Estado, aunque en América Latina se siguen dando de distintas maneras. Una de esas maneras de dar los golpes de Estado, una de las maneras de que no avance, digamos, un poder popular, es por medio del brazo de la justicia. Y hoy eso es algo muy, muy claro en el mundo entero y en América Latina en particular. Bueno, ya vamos acercándonos al final de la charla. Si alguien quiere hacer preguntas, pueden prender el micrófono, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas más, así que si alguien tiene ganas de hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono y hacerla. Yo quería decir algo respecto de las prisiones. Cuando comenzó la pandemia, hubo algunos jueces de casación de La Plata que decían de aquellos internos que estaban en condiciones o muy cercanas ya a la salida, a la libertad,
por esto de la pandemia y para evitar el contagio dentro de la unidad penitenciaria, darles por ahí, darle una prisión domiciliaria o darle la libertad, adelantar un poco el término de la condena. La sociedad, sectores de la sociedad, no voy a decir toda porque estaría faltando a la verdad, pero sí sectores de la sociedad salieron a desgarrarse las vestiduras, a oponerse, sin tener en cuenta que si el COVID se daba dentro de una unidad penitenciaria, afectaba a los externos, afectaba al personal que trabajaba, afectaba al personal que tenía que ir todos los días a realizar alguna tarea, e impidió que esa, digamos, resolución de casación quedara en la nada, porque muchos jueces comenzaron a arrugar, porque ese es el término, y empezaron a denegar a aquellos que estaban en condiciones cercanas de salir. Entonces lo que digo son, los discursos sociales también hacen que la justicia sostenga la violencia institucional. Cuando salen a escrachar el juez, no solo los medios, sino también la gente, por ejemplo, como se fue ahora a la corte, por estos 3 jueces que están de manera ilegal, usurpando, digamos, ese cargo, porque esto es lo que plantea la Constitución, fueron a hacer un abrazo a la Corte, impidiéndole o presionándola para que falle a favor y sostenga a estas personas que están en realidad, según la Constitución, usurpando ese lugar de trabajo. Así que bueno, los discursos sociales de determinados sectores ayudan y contribuyen a sostener la violencia institucional. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención, alguna consulta? Hola. ¿Se escucha? Si me permiten decir más que nada una reflexión. Bueno, mi nombre es Silvia, yo trabajo también dentro del Departamento Judicial de La Matanza y escuchándolos, me preguntaba cómo hacer para llegar a una justicia al servicio del pueblo y al alcance de todos. Es evidente que antes que nada es necesario un cambio de óptica y un milagro curador de prejuicios sociales. Creo que por ese lado nosotros tenemos que tener la mirada y ese sería el camino. Más allá de esto, es necesaria una remodelación dentro de lo que es el mapa judicial, con mucho aporte logístico, con mucho personal en dependencias descentralizadas para que todo el mundo pueda acceder, y donde la gente lugareña tenga este principio de acceso a la justicia. También, bueno, capacitación del personal, nombramiento de muchos trabajadores, porque sabemos quienes estamos dentro de este ámbito que muchas veces se sostiene por el esfuerzo denodados de muchos de quienes, como Karina, ponen todo para poder llegar, ¿no? Para que a todos para que todos tengan lo justo. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Está abierto el micrófono. Quien quiere intervenir, agradezco también la participación a Luis Carnevale, que lo veo acá en pantalla, del Sindicato de Empleados Judiciales. Así que bueno, está abierto el micrófono para si quieren hacer alguna intervención más. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo agrego lo que dice Silvia, que es la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Judiciales de La Matanza, que me parece que tenemos que repensar a mediano, bueno, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? El tema del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la Nación me parece que se está pensando, y eso es muy positivo, esta reforma que
que presentó el gobierno, que en realidad es un ordenamiento, no es una reforma. Nosotros decimos, mira, nosotros comparamos esto que siempre hacemos esta comparación. La Matanza tiene, hablo de mi distrito y del distrito, ¿no? Que es lo que conozco. Yo sé que hay otros compañeros que son de otros distritos, pero bueno, mis compañeras. El distrito nuestro tiene casi los mismos habitantes que la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo nosotros tenemos 9 juzgados de familia. Bueno, se crearon 2 más que no se pueden habilitar. La ciudad tiene 28, creo que 28 y 29. Los juzgados nacionales operan en la ciudad de Buenos Aires también. Y hay que repensar también a largo plazo un cambio constitucional, digamos, cómo se eligen y cómo se accede a la magistratura, cómo se accede. Por suerte nosotros tenemos compañeras y compañeros que toda la vida, digamos, trabajaron y tienen una misma línea de coherencia de trabajo, pero a mucho costo personal, como es el caso de Karina, digo, ¿no? Karina. Y bueno, habría que repensar algunas cosas. ¿Cómo se ingresa al Poder Judicial? Queremos un Poder Judicial que sea democrático al ingreso. No puede ser, digamos, que todos los que ingresen son parientes de uno o de otro, es un juego de favores que se hacen básicamente entre funcionarios y a veces amigos. Digo, yo no tengo el mérito, digamos, para decir que las personas que ingresan no tienen las condiciones, pero bueno, a nosotros nos gustaría un ingreso democrático. Nos gustaría además que los trabajadores participen en la elección de los magistrados, defensores y fiscales, que en este momento nosotros no tenemos participación, la Constitución y de la provincia de Buenos Aires no lo permite, por eso también a largo plazo hay que pensar en una Constitución diferente, ¿no? Nosotros reivindicamos la Constitución del 49, cuando digo nosotros, digo los trabajadores que nos agrupamos dentro de La Matanza en la agrupación 17 de octubre y en Judiciales Unidos Bonaerenses. No creo que el sindicato nuestro piense lo mismo. Creo que hay que pensar un modelo de justicia diferente en todos sus ámbitos. Miren, nosotros venimos peleando por esto de que no tenemos espacios en La Matanza de edificios y demás. Un juzgado, pongo un ejemplo, digo, un juzgado de ejecución que para nosotros están colapsados. Se trasladó la alcaidía de menores, el único edificio que tenemos nosotros en condiciones de trabajar correctamente, es un edificio que está ahí en la calle Jujuy y Florencio Varela, que es nuevo, que estaba destinado a todo lo que fue al fuero de menores. Después eso se desvirtuó, ahí están los juzgados de familia, después fue uno. Las alcaidías la ocupan los juzgados de un juzgado de garantía penal y otro de ejecución. Nuevo, reciente. Han creado una alcaidía de menores realmente lamentable y en época de pandemia. Así que bueno, los chicos en este momento no están viniendo, pero cuando uno entra al predio judicial va a ver salir preso a tu vecino, a tu pariente, a quien sea, ¿no? Es lamentable, sin ningún baño. Cuando nosotros reclamamos esto, incluso con algunos jueces, le digo, che, mirá, vos sos juez de garantía, tenés que haber previsto que no hay baño para mujeres ahí, que no hay, bueno, pero viste, nosotros tenemos pensamiento, cagándose de risa, tenemos pensamiento europeo, viste, un baño para todos. No, así tenemos una y otra cuestión todo el tiempo de litigio con el Poder Judicial, ¿no? Nosotros me parece que
necesitamos, además de más personas, como Silvia decía, más dependencia, descentralizadas, evidentemente, para que la gente no esté dando vuelta por todo San Justo, y además con un acceso a la justicia, digamos, diferente. La concepción del Poder Judicial es una concepción ideológicamente conservadora, llamémosle así, y los que no son conservadores lo van haciendo a lo largo de su ejercicio, ¿no? Así que bueno, eso por eso digo que es una cuestión a largo plazo. Es importante esta charla, porque digo, me parece que hay puntos de vista diferentes, han elegido a una de las mejores que tenemos nosotros, que es una compañera requerida por nosotros, que como es Karina, y además nosotros sabemos la disposición que ella tiene y digamos, el coraje y también la dedicación, ¿no? Le pone mucho el cuerpo, le puso siempre el cuerpo, y eso no es común en ningún funcionario, o en pocos funcionarios. Defender pobres, presos pobres, realmente no es una jerarquía social que esté bien vista, creo que ni por la vecina, ¿no? Así que bueno. Bueno, no, es simplemente eso, ¿no? Gracias, querido, por invitarnos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis. Cabe la aclaración que Silvia es la actual secretaria general del gremio de los trabajadores de la justicia de La Matanza, y Luis es el ex secretario general. Así que esta charla, que mostró una amplitud y un aporte de visiones, creo que es lo que tenemos que seguir trabajando y fomentando para buscar una justicia más justa, en la cual participen los trabajadores, en la cual esté la óptica puesta desde abajo para arriba y desde atrás para adelante, y empezar a pensar en la justicia como un aspecto social más integral, no como la simple punibilidad del delito, sino cómo se construye los sujetos que después terminan siendo acusados, y con una visión más integral. Creo que ya estamos a tiempo de cierre, no hubo más pedidos de intervenciones ni mensajes, así que bueno, quiero agradecerle a toda la participación, a Karina, a Nico, al padre Paco, y a todos, y a Raquel, a Silvia, a Luis, a todos los que han intervenido. Dejamos la puerta abierta para futuras charlas, para seguir debatiendo en el nuevo proyecto de país que nos proponemos, una justicia que esté acorde a los tiempos que corren. Damos por finalizado y estamos a disposición para lo que necesiten, Memo. Muchas Y gracias. un cariño grande al padre que nos conocimos en algunos ascensores ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, en algunos momentos, en tiempos del SIDA y todo eso. Un abrazo, padre. Bueno, saludos a todos, a todas y a todes, y les agradecemos la participación. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Un gusto, gracias. Gracias por participar, la gente. Al contrario, un gusto, gracias. Hasta luego, muy buena charla. Muchas gracias a la invitación a la Walsh. Sí.